Buenos días. Vamos a continuar las audiencias del día de hoy, jueves 16 de octubre del 2025, 9:36 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, va a llevar a cabo la tercera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la primera Fiscalía Suprema. En el expediente 51-2024-2, proceso seguido contra don John Robert Misa Mancilla, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Esta audiencia además la vamos a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Señor magistrado, señorita abogada, demás presentes a través del sistema, representando al Ministerio Público, Juan Ramón Navarro, fiscal de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Demás datos obran en auto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Misa Mancilla. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días con el representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Abogada Gabriela Cernáez Pina, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542, en defensa necesaria del señor John Robert Misha Mancilla. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal el ubicado en el Jirón Carabaya, número 831 Lima, casilla electrónica número 201029, correo electrónico gcernades@mijos.go.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Voy a dar cuenta de dos escritos que han ingresado el día 6 de octubre y el día 7 de octubre del presente. Por la defensa pública, dando a conocer que se ha asignado este caso a la doctora Cernáez y el escrito de apersonamiento de la doctora Cernáez el día 7 de octubre. ¿Correcto, doctora? Sí, doctor. Ya. Usted ya se personó y ya conoce el caso. Perdón, un minuto. Bueno, vamos a continuar con la audiencia de hoy, en la sesión de hoy. ¿En qué quedamos? Nos haga llegar la defensa su planteamiento respecto del requerimiento de la acusación. La escuchamos, doctora Cernáez. Gracias, doctor. Con su venia, como indicado, quien habla, Gabriela Cernáez Pino, abogada defensora en defensa necesaria del acusado John Robert Misha Mancilla, asumiendo recientemente el patrocinio técnico del acusado, específicamente en audiencia anterior, cuando ya se había dispuesto el traslado de la acusación fiscal. En ese sentido, solicito, doctora, su despacho en su rol de ser un juez de garantías y de control de legalidad procesal, que haga suyo lo que esta defensa va a sustentar en atención al deber jurisdiccional de velar por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y del principio de legalidad, ello conforme lo establece el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Máxime, doctor, si el juez de garantías es un juez de control, es un juez constitucional, es un juez de saneamiento procesal, que permite que todos los casos que vayan a juicio oral de ser el caso, sean debidamente saneados. Voy a plantear la excepción de improcedencia de acción penal al amparo del artículo 6, inciso 1, literal B del artículo 300, así como del artículo 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, por cuanto los hechos descritos en la acusación fiscal no constituyen delito ni son justiciables penalmente. Al respecto, doctor, el Tribunal Supremo en la casación número 1974-2018, La Libertad, ha establecido que la excepción de improcedencia de acción procede cuando el hecho imputado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Además, estas casaciones añaden que esta excepción incide en la carencia del objetivo jurídico penal de la imputación, es decir, cuando el hecho relatado no constituye un injusto penal o no cumple las condiciones objetivas de punibilidad. Asimismo, doctor, la casación 307-2019 Nacional y la casación 188-2021 Amazonas precisan que esta excepción recae sobre el elemento de tipicidad,
particularmente cuando se trata de conductas neutrales o acciones amparadas en el principio de confianza, donde el comportamiento del sujeto no genera un riesgo jurídicamente desaprobado ni participa de un dolo penalmente relevante. El Ministerio Público, doctor, acusa a mi patrocinado de tráfico de influencias agravado, en calidad de cómplice primario, ello amparado en el artículo 425 del Código Penal. Al respecto, para que el imputado sea jurídicamente, para que la imputación sea jurídicamente válida, el hecho debe revelar primero una influencia real o simulada ejercida sobre un funcionario público, una contraprestación o beneficio indebido ofrecido o recibido, y dolo. Esto es el conocimiento y la voluntad de participar en un acuerdo ilícito. Sin embargo, ninguno de estos elementos aparece descrito en los hechos atribuidos a John Robert Misha Mancilla. El Ministerio Público sostiene que en diciembre del 2017, John Robert Misha Mancilla, entonces conductor del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, recogió unos juguetes del domicilio del abogado Pastor Walter Polanco Núñez por encargo de Walter Ríos Montalvo. Añade que este hecho constituiría un acto de colaboración en la recepción de un beneficio indebido, supuestamente en retribución a favores judiciales otorgadas a dicho abogado. No obstante, doctor, de las declaraciones tanto de Walter Polanco, Walter Ríos y del propio Misha Mancilla, se desprende que John Robert Misha Mancilla solo cumplió una orden funcional, que era recoger unos paquetes por encargo de su jefe. No participó en ninguna reunión, porque se tiene de la carpeta que existió un almuerzo, pero no participó en ninguna reunión, almuerzo o conversación sobre favores o contraprestaciones. Esto, por lo dicho por Walter Polanco y por el mismo Walter Ríos. No conocía el contenido ni el propósito del encargo, y su participación fue puramente logística y subordinada. Además, señor juez, la acusación fiscal que motiva esta causa presenta graves deficiencias formales de imputación. El requerimiento de acusación actual es una reproducción casi literal de la acusación formulada en el proceso principal, seguida contra Walter Ríos, Pastor Polanco y Gianfranco Paredes, quienes ya fueron sentenciados, y donde incluso mi patrocinado tenía la calidad de testigo. La Fiscalía no ha adecuado la imputación a la situación particular del señor John Robert Misha Mancilla, ni ha descrito con claridad cuál sería su aporte doloso o relevante al supuesto delito. El propio texto de la acusación se centra en los hechos y valoraciones probatorias de aquellos acusados, limitándose a mencionar a mi patrocinado como intermediario sin precisar qué conducta en concreto configura complicidad ni qué elemento de convicción sustenta tal afirmación. Por ejemplo, ninguno de los elementos de convicción ofrecidos se dirige específicamente a acreditar dolo o conocimiento de la ilicitud por parte del señor John Robert Misha Mancilla. No se ha señalado prueba alguna que demuestre que él sabía del carácter de la contraprestación indebida de los juguetes. Incluso la disposición fiscal número 59/2021, única referencia específica a su persona en los medios probatorios, no contiene elementos materiales nuevos respecto a lo ya valorado en el proceso principal. En consecuencia, la acusación carece de individualización del hecho punible, lo que vulnera los principios de legalidad, imputación necesaria y también del debido proceso conforme a los artículos 2, inciso 24 y 139, inciso 14 de la Constitución. Señor juez, la teoría de la imputación objetiva enseña que no toda colaboración causal es un hecho antijurídico. Cuando la conducta no crea un riesgo desaprobado, sino que se enmarca en el cumplimiento de funciones ordinarias y legítimas. Estamos ante una conducta neutral. En este caso, como se ha señalado, John Robert Misha Mancilla no interviene en decisiones funcionales. No conocía el propósito ilícito que el Ministerio Público atribuye al señor Walter Ríos, al señor Walter Pastor Polanco o Gianfranco Paredes. Su actuación fue simplemente ejecutar una orden de servicio dentro de su jornada laboral. El principio de confianza
recogido en la doctrina penal moderna, dispone que en las estructuras jerárquicas como las del Poder Judicial, cada funcionario puede confiar en lo que los demás cumplen sus deberes conforme a la ley, salvo que existan indicios evidentes de su ilicitud, lo cual aquí no existió. Para que se configure, doctor, la complicidad en un delito doloso, debe probarse que el sujeto conocía la ilicitud de la conducta principal y además quiso contribuir a su realización. Nada de eso se ha acreditado en este caso. El propio Ministerio Público no aporta un solo elemento de convicción que demuestre que John Robert Misha Mancilla sabía que los juguetes eran una contraprestación indebida. El único elemento es que Misha recogió unos paquetes envueltos como regalos y los trasladó, lo que no tiene connotación penal alguna. Incluso el propio Ministerio Público reconoce que los supuestos actos irregulares fueron realizados exclusivamente por Walter Ríos y Pastor Polanco y Gianfranco Paredes, y no menciona hechos atribuibles directamente a John Robert Misha Mancilla. De acuerdo, doctor, con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público, las funciones del asistente administrativo conductor son, primero, trasladar al funcionario en el momento que lo requiera, específicamente, y en segundo, ello del MOD, ejecutar las demás tareas afines que le asigne el superior jerárquico. Esto demuestra que la conducta de Misha se limitó al cumplimiento de una orden directa de su jefe inmediato, el presidente de la Corte. No tenía margen de decisión ni capacidad de oponerse, pues el principio de jerarquía institucional lo obliga a cumplir órdenes funcionales siempre que no fueran evidentemente ilícitas, lo que no era en el caso. Señor juez, el hecho relatado por el Ministerio Público, incluso si se admite como cierto, no se subsume en el tipo penal de tráfico ilícito, tráfico de influencias. Recoger y trasladar juguetes por orden de un superior no es ejercer influencia ni participar en una contraprestación ilícita. Su conducta carece de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y, por tanto, no puede generar responsabilidad penal. En palabras de la Casación 1974-2018, la libertad del proceso penal solo puede avanzar si existe un hecho que constituya delito en sentido material y formal. Aquí ese presupuesto no existe. Por lo expuesto, doctor, los hechos atribuidos no constituyen delito, pues no hay concertación, ni dolo, ni ejercicio de influencia. La conducta del señor John Robert Misha Mancilla fue neutral, funcional y subordinada en cumplimiento de órdenes legítimas. No existe objeto penalmente relevante que justifique la continuación de este proceso. En consecuencia, en aplicación del artículo 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal y conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema en la Casación 1974-2018, la libertad, solicito que su despacho declare fundada la excepción de improcedencia de acción y en consecuencia disponga el archivo definitivo de la presente causa respecto a mi patrocinado John Robert Misha Mancilla. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctora Bengoa, para que se acredite, por favor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes, con la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera. Gracias, doctor. Doctor Ramos, vamos a escuchar a ver ha interpuesto una excepción, que si bien es cierto, no se interpuso cuando se corrió traslado porque no estaba asignado un defensor público. Entonces ahora voy a permitirme escuchar los argumentos, a ver qué cosa decido después. ¿No? Doctor Ramos. ¿Cómo no, señores? Señor magistrado, usted mismo en la audiencia anterior ha indicado, ¿no? Los procesos penales se rigen, en este caso, por el principio de preclusión. Es decir, cuando la persona conoce, debe presentar los fundamentos correspondientes a lo que él o la persona que en todo caso incriminada de un delito pueda, en todo caso, contestar, pedir excepciones, como dice la norma, en un plazo de 10 días. No lo hizo. Usted mismo lo dejó, en todo caso, presente en la audiencia anterior. Hoy toca, en todo caso, señalar lo que dice la defensa. En principio, como ya hemos expresado, no se da el requerimiento formal o, en todo caso, la norma formal o la cuestión formal con respecto a dicha excepción. En todo caso,
si es que usted toma la decisión, en todo caso, bajo principios del derecho, principios de presunción de inocencia, entre otros aspectos que puedan ir más allá de la formalidad, nosotros consideramos una cuestión relevante en cuanto a la presunta comisión del delito ya esbozado por el Ministerio Público contra el acusado, el señor Misha. Partamos de algo, señores magistrados. El señor Misha, ¿no? No es un ciudadano común en esa oportunidad, o no era un ciudadano común en esa oportunidad. No era un carpintero que, en este caso, o chofer, que defendía una empresa privada, perdón, a un negocio, etc. El señor Misha era un servidor público en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y todo servidor público o funcionario público tiene en este caso la obligación, en este caso, de conducirse funcionalmente en forma debida, en forma legal, ¿no? Por ello, no puede en todo caso decir la defensa, en este caso, que el señor Misha no sabía y cumplía una orden de recoger juguetes. La misma abogada lo dice, juguetes. ¿En qué institución del Estado o de qué país, en este caso, se permite que un chofer vaya a recoger juguetes, ¿no? Para beneficio de los trabajadores del mismo Poder Judicial, en este caso del Callao, en esta oportunidad? Es absurdo esa posición, porque toda persona, funcionario, servidor público, sabe que no puede recibir ni siquiera un vaso de agua de cualquier persona que estaría involucrada en estos hechos, o en todo caso, en algún hecho ilícito, ¿no? Por ejemplo, el señor Misha sabía, en este caso, que la persona que estaba donando supuestamente esos bienes era un abogado, que era una persona mayor. Fue a Miraflores, vio en este caso los juguetes, algunos envueltos y otros no envueltos, es decir, miró en este caso dichos objetos, ¿no? En principio. Hay otra acotación. El mismo señor, en este caso involucrado, que es el señor en este caso Polanco, fue ahorita, el señor Polanco, él llamó, me llamó varias veces. Hay comunicaciones en este caso que él llamó el día anterior y llamó el mismo día del recojo, en este caso, de los bienes correspondientes. Pero más allá de todo, la Fiscalía está, en todo caso, enfocando este tema dentro de una presunta organización criminal. Y yace acá algo importante en este caso que nos puede entrever, en este caso, que esta persona, como ya he señalado, conocía, por ejemplo, que era algo ilícito. Recoger un juguete para regalo de trabajadores es algo ilícito. Ahora, conocía en este caso, o debía conocer, o en todo caso tenemos indicios de que esta persona sí conocía que era por un favor judicial. ¿Por qué? Porque el mismo señor, en este caso, Ríos Montalvo, señaló, el señor Misha era de mi entera confianza. Era de mi entera confianza. Lógico, en este caso, si era una persona de su entera confianza, es decir, entre comillas, no mandaba a otra persona particular o tercero a recoger dichos bienes, sino le mandaba a su persona de confianza, porque el señor, en este caso, que regalaba esos bienes o entregaba, donaba esos bienes, pues, ¿no? No lo llevó en este caso al mismo Poder Judicial del Callao. No lo llevó y le dijo a Walter Ríos, Walter Ríos le dijo, no lo traigas acá. ¿Y por qué no lo podía llevar al Callao directamente? Porque era notorio que el abogado iba a entregar unos bienes en el mismo Poder Judicial del Callao. Por ello es que él dijo, no, le va a recoger en este caso al señor Misha, que es el señor de confianza en este caso, ¿no? De mi persona, dice Walter Ríos, es de confianza. Por eso él lo recogía. No lo recogió o no lo llevó al Callao, sino lo recogió en Miraflores, cerca al Óvalo, en este caso en Miraflores, tal como él mismo lo reconoce, ¿no? Cerca, en este caso, al Parque Kennedy, por esa zona, o el Óvalo Miraflores. Eso señalado en este caso, ¿no? El mismo señor Polanco, el mismo señor Misha, ¿no? ¿Entiendes entonces, señor magistrado, disculpe, que sí existe en este caso elementos de cargo suficientes, en este caso, para poder incriminar al imputado en el hecho criminal?
como cómplice del delito de tráfico de influencias, ¿no? La Fiscalía ha señalado claramente ese tipo penal correspondiente, ¿no? Tiene los elementos de convicción suficientes, tiene en este caso comunicaciones, ¿no? Tiene en este caso el nombramiento del mismo imputado como servidor público. Es decir, como toda persona conocía sus derechos y sus deberes como servidor o funcionario público. Y dentro de sus funciones fue a recoger, repito, esos juguetes, que era una donación. ¿Para qué? Ese nace ya de la inferencia del juez que podría en todo caso enfocar en una probable, en todo caso, sentencia o en un juicio oral, pero es suficiente en este caso para estimar, por ahora, evidentemente, la presunta comisión del delito ya citado. Por ello, señor magistrado, solicito se declare improcedente la excepción de improcedencia de acción presentada por la abogada del señor acusado, salvo mejor criterio que usted considere. Muchas gracias. Gracias. Doctora Bengoa, ¿algo que agregar respecto de esta excepción que ha presentado la defensa? Sí, señor magistrado. Solicitamos que se declare infundada la pretensión formulada por la defensa técnica del acusado, toda vez que en una excepción de improcedencia de acción no se revisa si ocurrió o no ocurrió el hecho, ni se contrasta con medio probatorio, tampoco se mide si la conducta fue razonablemente motivada o discutible jurídicamente. No se puede cuestionar si lo imputado es correcto o incorrecto jurídicamente según interpretación del derecho. Solo se revisa si se ha cumplido con formular una imputación típica debidamente subsumida en el tipo penal por el cual se formula la investigación preparatoria, situación que a criterio de esta Procuraduría ha sido debidamente postulada como hecho incriminatorio por el titular de la acción penal. Razones por las cuales, señor magistrado, reiteramos nuestra petición y que se declare infundada la excepción planteada por la defensa técnica. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Hernández, le doy unos 6 minutos para escuchar su respuesta. Gracias, doctor. Agradezco la intervención del representante del Ministerio Público. Sin embargo, debo precisar que sus afirmaciones no desvirtúan en lo más mínimo el núcleo de esta excepción, porque lo que se debate hoy no es si el señor John Robert Misha Mancilla fue un buen o mal servidor público, sino si los hechos descritos por la Fiscalía constituyen un delito de tráfico de influencias como cómplice primario o una conducta penalmente relevante, y la respuesta, con todo respeto, sigue siendo no. Primero, el fiscal menciona que Misha no es un ciudadano común, sino un servidor público. Eso es correcto, pero ser servidor público no convierte automáticamente cualquier error o cumplimiento de órdenes en delito. La ley exige dolo penal, no una mera infracción administrativa. John Robert Misha Mancilla no gestionó, no solicitó ni recibió ningún beneficio, solo cumplió una orden funcional. Si cada conductor o asistente que cumple un encargo fuera considerado cómplice de su superior, estaríamos criminalizando la estructura misma del Estado. Segundo, ha señalado que todo funcionario sabe que no puede incluso ni recibir ni un vaso de agua. Eso es cierto en el plano ético, pero en el plano penal se existe probar se exige probar, el conocimiento específico del acto ilícito, no una presunción general. Aquí no hay ningún elemento que demuestre que el señor John Robert Misha Mancilla sabía que esos juguetes eran parte de una supuesta contraprestación indebida. Ver paquetes envueltos como regalos no es prueba de dolo. Tercero, se ha mencionado que Polanco llamó varias veces a Misha y que el señor Walter Ríos confiaba en él. Precisamente eso confirma la subordinación laboral y la confianza funcional, no la complicidad. La relación jerárquica implica obediencia, no concierto delictivo. Cumplir una orden no convierte a alguien en parte de una organización criminal, y menos aún cuando ni el señor Walter Polanco ni el señor Walter Ríos afirman que John Robert Misha conociera la naturaleza del intercambio. Cuarto, el fiscal afirma
que el señor John Robert Misha Mancilla no llevó los juguetes a la Corte Superior del Callao. Eso no es un indicio de delito, simplemente cumplió la instrucción exacta que le dio su superior, recoger los paquetes y entregarlos donde él ordenó. El lugar de entrega no lo decidió el señor John Robert Misha, y eso está en su propia declaración. Se intenta además justificar la acusación diciendo que era un favor judicial, pero esa conexión no tiene sustento fáctico ni probatorio respecto al señor John Robert Misha Mancilla. Esa fue su actuación exclusiva de Walter Ríos, el señor Walter Polanco y Gianfranco Paredes, quienes ya fueron sentenciados. Ninguna prueba indica que Misha haya sabido de ese supuesto favor ni que haya participado en su concertación. Finalmente, doctor, la acusación no supera el estándar mínimo de tipicidad, no hay dolo, no hay conocimiento, no hay concertación, solo hay una orden funcional cumplida por un trabajador subordinado. Es todo, doctor, gracias. Gracias, doctora. Doctor Ramos, también al mismo tiempo, si hay algo más que agregar a lo que ya señaló. Solamente, señor magistrado, como ustedes saben, el tema, ¿no?, del si cometió dolosamente un delito, eso es un tema probatorio. Si actuó en este caso bajo la orden de su superior, es un tema probatorio, ¿no? Lo importante acá es que tenemos una acusación clara, ¿no? Y en este caso existen los indicios suficientes para poder inferir que el señor Misha ha cometido el delito de tráfico de influencias en complicidad primaria, ¿no? Ya hemos señalado, y en este caso la doctora Bengo ha sido muy clara en este caso con respecto, pues, al tema que se discute en una excepción. Yo no voy a insistir más, me quedo con lo que ella dice. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengo, ¿algo más que agregar? Nada más, señor magistrado, ratificarnos en lo señalado anteriormente. Gracias. Ok, gracias, doctor. Vamos a ver, entonces, tengo que resolver esta excepción y voy a programar la siguiente sesión para el martes 28 de octubre. A las 11 de la mañana, 28 de octubre, 11 de la mañana, donde pediré la decisión sobre la excepción y de acuerdo a lo que decida en ese momento, veremos si continuamos con el proceso y si fuera así, para que ya vengan la Fiscalía para presentar los medios de prueba, porque no hay otro objeción o observación sustancial que discutir. ¿Correcto? Listo, entonces nos vemos el próximo. Dígame, doctora. ¿Su micro, doctora? Su micro. Perdón, doctor. Dijo martes 28. Sí, martes 28 de octubre a las 11 de la mañana. Doctor, por favor, si podría de repente ser para otra hora el mismo día, o por horas de la tarde, porque ese día tengo una declaración indagatoria presencial en la Fiscalía Suprema. Ya, la puedo poner a las 2:30, 3 de la tarde, porque yo tengo 3 de toda la la tarde. mañana. 3 de la tarde, 15 horas entonces. 15 horas. Ok. Martes 28 de octubre a las 15 horas. ¿De acuerdo, doctor Ramos, doctora Bengoa? ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo. Conforme. Entonces, próximo martes 28, 15 horas. Gracias, hasta luego. Permiso, señor magistrado. A las 10:04 Buen se día. concluye la sesión. Buenos días. Buen día. Buenos días.